¿Y la fe, hijo? Le preguntó una vez su abuela, la reina viuda, mientras bordaba junto a la ventana del jardín real, sus dedos temblorosos pero firmes en cada puntada. ¿La has dejado también en el altar de tus ambiciones? Mateo bajó la vista, incómodo. No sabía qué responder. Había crecido oyendo versículos antes de dormir, besando cruces en procesiones, pero en los últimos años, la oración se le había vuelto un eco lejano, como el repique de una campana que ya no alcanza el cielo. Abuela, murmuró, con la voz tensa. El mundo ha cambiado. No basta con rezar. Hay decisiones que tomar, alianzas que forjar. Ella lo miró entonces, no con reproche, sino con una tristeza antigua, como quien ha visto caer reinos por menos que un suspiro. Las alianzas más fuertes, Mateo, no se firman con tinta, sino con el alma. Y el alma, solo se sostiene si está anclada en algo más grande que uno mismo. Él no respondió. Se limitó a besar su frente y salir al jardín, donde el viento fresco de la tarde le acariciaba el rostro como una advertencia silenciosa. En el palacio, todo era orden, protocolo, apariencia. Pero en su interior, Mateo se sentía como un barco sin timón. Amaba a su pueblo, sí, pero no sabía cómo gobernar sin perderse a sí mismo. Y cuando miraba su reflejo en los espejos dorados del salón del trono, no reconocía al hombre que lo devolvía. A veces, en las noches más quietas, cerraba los ojos y recordaba las palabras de su madre, fallecida cuando era niño: el verdadero rey no es el que manda, sino el que sirve. Pero ¿servir a quién? ¿A Dios? ¿Al pueblo? ¿O a la sombra de un padre que nunca estuvo satisfecho? Caminaba por los pasillos del palacio como un fantasma entre mármoles, sonriendo cuando debía, asintiendo cuando se esperaba, pero con el corazón en otro lugar o tal vez en ningún lugar. Hasta que un día, en una ceremonia benéfica en la catedral, la vio. Isabel, hija de un humilde pastor de las montañas del norte, vestía un sencillo traje azul, sin joyas, sin maquillaje, pero con una luz en los ojos que parecía iluminar hasta las piedras del suelo. Cantaba en el coro con una voz suave, como un río que no necesita rugir para ser profundo. Mateo no supo en qué momento sus pies lo llevaron hacia ella. Solo recordaba el silencio que cayó sobre su alma cuando sus miradas se encontraron. ¿Eres tú la que organizó la ayuda para los niños del Valle del Este?, le preguntó, tratando de sonar casual, aunque su pulso latía como tambor de guerra. Ella asintió, bajando los ojos con modestia. Solo fui un puente. La verdadera obra fue de Dios, y de quienes abrieron sus corazones. Había algo en su forma de hablar, en su quietud, que lo inquietaba. No era sumisa, no era ingenua, era firme. Como un roble que no se dobla ante la tormenta, pero que tampoco la desafía con arrogancia. Durante semanas, Mateo buscó excusas para verla. Reuniones caritativas, visitas a iglesias rurales, incluso pidió a su padre que considerara alianzas con comunidades del norte. Nadie sospechó que, tras esas decisiones políticas, latía un corazón confundido, sediento de algo que no sabía nombrar. Pero el deber llamó. Y el deber, en su mundo, siempre vestía de terciopelo y mentiras. «Debes casarte, Mateo», le dijo su padre una noche, con la voz grave de quien no admite réplica. Isabel es buena, piadosa, y su linaje, aunque humilde, tiene el respeto del pueblo. Es una unión sabia. Sabia. No amorosa. No apasionada. Sabia. Y así, entre flores de azahar y cánticos de salmo, Mateo tomó la mano de Isabel frente al altar, prometiendo amarla hasta que la muerte los separara. Pero en ese «hasta» ya había una grieta. Porque Mateo no amaba a Isabel, no como ella merecía. La admiraba, sí. La respetaba. Pero su corazón, aún herido y orgulloso, no sabía cómo entregar lo que nunca había aprendido a dar, el amor sin condiciones. Y mientras ella sonreía con los ojos llenos de esperanza, él sentía un nudo en el pecho, como si hubiera firmado una sentencia, no un compromiso. No sabía entonces que, 3 años después, esa misma mujer que hoy juraba amarlo miraría desde los escalones de una mansión ajena, rodeada de 2 niños que llevaban su sangre, y su rostro reflejaría una paz que él jamás había conocido. Él apenas la miraba. Comía en salones separados bajo pretextos de deberes reales.
dormía en otra ala. Y cuando coincidían en actos públicos, su sonrisa era perfecta, pero sus ojos, vacíos. ¿Estás bien, mi niña?, le preguntó su madre por carta, enviada desde las montañas del norte, donde el viento olía a pino y la fe no se negociaba con protocolos. Isabel dobló la carta con manos temblorosas y la guardó bajo su almohada, como un tesoro prohibido. No podía responder. ¿Qué diría? ¿Que su esposo la trataba como un adorno más en su corona? ¿Que cada noche rezaba para que él entrara en su cuarto, y cada mañana agradecía a Dios por no haberlo hecho? Porque, en lo más profundo, temía que si él la tocaba sin amor, su alma se quebraría del todo. Una tarde, mientras bordaba un pañuelo con las iniciales de Mateo, un gesto tonto, quizás, pero el único modo que tenía de sentirse cerca de él, escuchó pasos en el pasillo. Su corazón saltó. ¿Sería él? ¿Hablarían, al fin? Pero no. Era solo la dama de compañía, con una bandeja de té y una mirada compasiva que dolía más que el desprecio. El príncipe ha partido a la corte del sur, Alteza, dijo con voz suave. Regresará en 15 días. Isabel asintió, sin levantar la vista. 15 días. 15 noches más de silencio. 15 mañanas fingiendo que no importaba. Gracias, murmuró. Cuando la mujer se fue, dejó el bordado y se arrodilló junto a la cama, las manos entrelazadas con fuerza, como si así pudiera aferrarse a algo que no se desvaneciera. Señor, susurró, con la voz quebrada. No entiendo. ¿Por qué me diste este corazón si no es para ser amado? ¿Por qué me pusiste aquí, en este palacio de oro, si mi alma se ahoga en soledad? Las lágrimas cayeron libres, silenciosas, mojando el suelo de piedra. Pero en medio del dolor, algo se encendió dentro de ella. No era rencor. No era desesperanza. Era una certeza antigua, forjada en los valles donde creció, Dios no la había abandonado. Al día siguiente, en lugar de esperar, actuó. Visitó la capilla del palacio, no como princesa, sino como hija. Allí, entre velas y oraciones, encontró a una anciana que limpiaba los bancos con manos arrugadas pero firmes. ¿Vienes a rezar o a huir?, le preguntó la mujer sin mirarla. Isabel se sorprendió. ¿Cómo lo sabe? Los que huyen rezan con los ojos cerrados. Los que buscan, con el alma abierta. Isabel se sentó a su lado. Y por primera vez en meses, habló sin máscaras. Él no me ve, confesó. Como si yo fuera un fantasma en su propia casa. La anciana dejó su paño y tomó su mano. Entonces, deja de ser un eco, y conviértete en luz. No para que él te mire, sino porque tú vales ser vista. Esas palabras la marcaron. A partir de ese día, Isabel dejó de esperar en su habitación. Volvió a visitar hospitales, orfanatos, mercados humildes. Usó su título no para imponer, sino para servir. Repartió pan, escuchó historias, abrazó a viudas. Y en cada gesto, en cada mirada agradecida, sentía que recuperaba un pedazo de sí misma. Mateo, al regresar, apenas notó el cambio. Solo comentó, durante una cena formal, pareces más ocupada. Lo estoy, respondió ella, con calma, sin reproche. Hay tanto por hacer fuera de estas paredes. Él asintió, distraído, mientras hojeaba un informe diplomático. Pero algo en su tono lo inquietó. No había tristeza. Tampoco rabia. Había paz. Una paz que él no entendía, y que, sin saber por qué, lo hacía sentir más solo que nunca. Una noche, al pasar frente a la biblioteca, la vio. Estaba sentada junto a la chimenea, leyendo la Biblia, con una manta sobre los hombros y una taza de té humeante a su lado. La luz del fuego danzaba en su rostro, suavizando sus rasgos, dándole un brillo que ninguna joya del tesoro real podía igualar. Por un instante, quiso entrar. Decirle algo. Cualquier cosa. Pero el orgullo lo detuvo. No es amor lo que siente, se dijo a sí mismo. Es costumbre. Compasión. Y siguió caminando. No supo que, en ese mismo momento, Isabel posaba una mano sobre su vientre, a un plano,
pero ya habitado por una vida nueva. No lo había dicho a nadie, ni siquiera a su madre, porque temía que, si él se enteraba, la obligara a quedarse, no por amor, sino por deber. Y ella ya no quería un amor de obligación. Quería uno que naciera libre. O ninguno. Así pasaron los días. Isabel crecía en silencio, en fe, en fortaleza. Mientras tanto, en los salones de la corte, una nueva figura comenzaba a brillar con luz seductora: Valeria, hija de un duque influyente, con risa fácil y mirada calculadora. Mateo, sediento de admiración, de calor que no exigiera entrega, se acercó a ella como la polilla a la llama. Y una tarde, mientras Isabel rezaba en el jardín por el hijo que llevaba dentro, escuchó risas cerca del estanque. Reconoció la voz de Mateo. Y la de Valeria. Tan cerca. Tan íntimas. Se quedó quieta. No por celos, sino por dolor. Porque en ese instante, supo la verdad: él ya había elegido. No con palabras. No con papeles. Pero con su tiempo, su atención, su sonrisa, había elegido a otra. Y ella, con las manos sobre su vientre y los ojos llenos de lágrimas que no caían, susurró una oración que cambiaría el rumbo de su vida: Señor, si él no puede amarme, que al menos yo pueda amar como tú amas. Sin condiciones. Sin miedo. Incluso si eso significa dejarlo ir. No sabía entonces que, 3 años después, él la vería desde los jardines de una mansión ajena, rodeada de 2 niños que llevaban su rostro, y que en sus ojos ya no habría lágrimas, sino una paz que ni el trono más alto del mundo podría comprar. Una tarde, mientras caminaba por el ala norte, escuchó voces en el salón de los espejos. Reconoció la risa de Valeria. Y la de Mateo. Más cálida. Más cercana. Más viva de lo que jamás había sido con ella. Se detuvo junto a una columna, el vientre apenas abultado bajo su vestido sencillo, las manos apretadas contra el frío que no venía del aire, sino del alma. ¿Y tu esposa?, preguntó Valeria, con una voz que parecía seda envenenada. ¿No te aburre su silencio? Hubo una pausa. Larga. Demasiado larga. Isabel, dijo Mateo, y su voz sonó como si hablara de un recuerdo lejano. Ella es buena. Pero no entiende este mundo. Vive en otro plano, como si rezar bastara para gobernar. Quizás, respondió Valeria, acercándose, lo que necesitas no es una santa, sino una mujer de verdad. Isabel cerró los ojos. No por el insulto, sino por la certeza. Él ya no la veía como su esposa. La veía como un error piadoso, un deber incómodo. Esa noche, no durmió. Se sentó en el borde de la cama, con las manos sobre su vientre, y habló en voz baja, como si el niño pudiera oírla. No te preocupes, mi amor. Aunque el mundo entero te niegue un padre, tú tendrás a Dios. Y a mí. Y eso es más que suficiente. Al día siguiente, una carta sellada con el escudo real fue entregada en sus manos. No la abrió de inmediato. Sabía lo que contenía antes de romper el lacre. Isabel, he aceptado una invitación del duque de Viremont para una temporada en su corte. Partiré dentro de una semana. Dada la distancia y la incertidumbre de mi regreso, considero prudente que permanezcas aquí, bajo la protección del rey. Confío en que entenderás. Mateo, ninguna despedida. Ninguna explicación. Solo prudencia. Solo protección. Como si ella fuera un mueble que no se puede mover, no una persona a la que se ama. Tembló. Pero no lloró. En lugar de eso, fue a la biblioteca real y pidió los libros de leyes matrimoniales antiguas. Allí, entre pergaminos polvorientos, descubrió algo que pocos sabían: en tiempos de crisis dinástica, si un cónyuge abandonaba a su pareja sin justa causa, ésta podía solicitar refugio en una comunidad religiosa bajo la protección directa de la Iglesia. No era un divorcio. No era una rebelión. Era un acto de fe y de dignidad. Esa misma semana, escribió una carta a la Madre Superiora del convento de Santa Lucía, en las afueras de la ciudad de Elmir. No pidió ayuda.
Solo preguntó si aún acogían a las heridas del mundo. La respuesta llegó en 3 días. Hija mía, las puertas de esta casa no se cierran ante el dolor, sino que se abren más. Ven. Aquí no te juzgarán por lo que perdiste, sino que te recordarán quién eres en Cristo. Madre Clara Isabel dobló la carta y la guardó junto a las otras. Luego, con manos firmes, comenzó a empacar. Solo lo esencial, su Biblia, el pañuelo que había bordado con las iniciales de Mateo, no por amor, sino como recordatorio de que incluso los sueños rotos tienen valor, y un pequeño relicario con la foto de su madre. La noche antes de irse, caminó por el jardín una última vez. El aire olía a jazmín y a despedida. Se detuvo frente al rosal que plantaron juntos el día de su boda. Las flores estaban marchitas. Adiós, Mateo, susurró, no con rencor, sino con tristeza limpia. Que encuentres lo que buscas, aunque no sea yo. Al alba, un carruaje sencillo la esperaba en la puerta trasera del palacio. Nadie la vio partir. Nadie, excepto la anciana de la capilla, que la abrazó sin decir palabra. Cuida de él, le dijo Isabel, con los ojos húmedos. Aunque ya no sea mío, sigue siendo mi oración. Durante el viaje, el niño se movió dentro de ella. Una patadita suave, como un «estoy contigo». Y por primera vez en meses, sonrió. No sabía lo que le esperaba en Santa Lucía. No sabía si alguna vez volvería a ver el palacio, ni si Mateo se enteraría de su partida, o de la vida que llevaba en su vientre. Pero sí sabía una cosa, con una certeza que la llenaba de calma: Dios no la había traído hasta allí para abandonarla. Mateo se movía entre risas falsas y brindis vacíos como un actor que ya no recordaba su papel. Valeria lo rodeaba con una gracia calculada, una mano en su brazo aquí, una mirada cómplice allá, una palabra al oído que lo hacía sentir deseado, poderoso, vivo. «Nadie te entiende como yo», le susurró una noche, mientras paseaban por los jardines iluminados con antorchas. Isabel vivía en oraciones, tú en decisiones. 2 mundos que nunca debieron tocarse. Él no respondió. Pero no la corrigió. Porque, en el fondo, había empezado a creerlo. Una semana después del banquete de bienvenida, llegó un mensajero del Palacio Real. Traía una carta lacrada con el sello familiar. Mateo la abrió con indiferencia, pensando en impuestos o protocolos. Pero las palabras lo paralizaron. Hijo, Isabel ha abandonado el palacio. Nadie sabe a dónde fue. Solo dejó una nota para la servidumbre: gracias por su bondad. Cuiden del jardín. No hay rastro de ella. Ni en las casas de sus parientes, ni en las iglesias de la ciudad. Es como si se hubiera desvanecido. Tu padre está furioso. La corte murmura. Y yo, solo rezo. Abuela Mateo leyó la carta 3 veces. Luego la dobló con manos temblorosas. ¿Desaparecida?, preguntó al mensajero, con una voz más seca de lo que pretendía. Sí, Alteza. Hace 5 días. Sin escolta. Sin aviso. Valeria, que lo observaba desde una columna cercana, se acercó con una sonrisa dulce. Quizás solo necesitaba aire. Las mujeres como ella, no están hechas para este mundo. Mateo la miró. Por primera vez, algo en su tono le sonó hueco. Falso. Como un espejo roto que ya no refleja la verdad. ¿Y qué mundo es ese, Valeria? ¿El tuyo? Donde todo se compra, se negocia, se finge. Ella parpadeó, sorprendida. Solo digo lo que veo, Mateo. No, dijo él, bajando la voz. Dices lo que quieres que yo vea. Esa noche, no durmió. Caminó por los pasillos del castillo de Viremont como un hombre poseído. ¿Dónde estaba Isabel? ¿Estaba bien? ¿Y sí? Se detuvo. No quería terminar ese pensamiento. Pero el corazón lo traicionó. Porque, en medio del caos de sus emociones, surgió una imagen: Isabel, arrodillada en la capilla del palacio, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados, rezando por él, incluso cuando él ya no la merecía. ¿Por qué te fuiste?, murmuró al vacío, como si ella pudiera oírlo.
¿No sabes que, aunque no te amara como debía, tu presencia era mi ancla? Al día siguiente, anunció su regreso inmediato. Valeria protestó. Pero apenas llevas 2 semanas aquí. La alianza con mi padre no es una alianza lo que busco ahora, respondió, con una frialdad que ni él mismo reconoció. Es una respuesta. Regresó al Palacio Real como un hombre que vuelve a casa después de un incendio, con miedo de lo que encontrará entre las cenizas. Todo estaba en su lugar. Los cuadros, los tapices, los jarrones de porcelana. Pero faltaba ella. Su ausencia era un silencio tan denso que se podía tocar. Fue a su habitación. Todo estaba intacto. La cama. Hecha. El vestido azul que usó el día de su boda colgaba en el armario. Sobre la mesita de noche, una Biblia abierta en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Mateo se sentó en el borde de la cama, con la garganta cerrada. Por primera vez en años, sintió vergüenza. No por haberla dejado, sino por no haberla visto. Por no haber notado que, mientras él buscaba pasión en los ojos de otra, ella le ofrecía un amor que no pedía nada a cambio. ¿Dónde estás, Isabel?, susurró, con la voz quebrada. ¿Y por qué no me dijiste que te ibas? No había forma de buscarla sin causar un escándalo. La iglesia protegía a quienes buscaban refugio espiritual. Y si ella había elegido desaparecer, era porque no quería ser encontrada. Pero entonces, una idea lo golpeó como un rayo. ¿Y si no se fue sola? Corrió a los archivos reales, exigiendo los registros médicos de los últimos meses. El médico real, nervioso, le entregó un informe sellado. Alteza, la princesa Isabel, estaba embarazada. De casi 3 meses cuando desapareció. El mundo se detuvo. Mateo se apoyó en la pared, el papel temblando en sus manos. Embarazada. De su hijo. Y él había estado bebiendo champán en los brazos de otra, mientras ella cargaba en silencio con el fruto de una noche en la que ni siquiera la había mirado a los ojos. Dios mío, gimió, cubriéndose el rostro. ¿Qué he hecho? Valeria, al enterarse, intentó calmarlo. Los niños nacen todos los días, Mateo. No dejes que esto arruine lo que tenemos. Pero él la miró como si la viera por primera vez, hermosa, sí, pero vacía. Un espejo que solo reflejaba sus propios deseos. Lo que tenemos, dijo con amargura, no es nada comparado con lo que perdí. A partir de ese día, Mateo se volvió un fantasma en su propio palacio. Cumplía con sus deberes, sí, pero su alma ya no estaba allí. Cada noche, encendía una vela en la capilla y rezaba una oración que nunca había aprendido de niño, pero que ahora brotaba de lo más hondo: Señor, si ella y mi hijo están a salvo, no los traigas de vuelta por mí. Tráelos de vuelta, porque ellos merecen paz. Y si algún día me perdonan, que sea por tu gracia, no por mi mérito. No sabía que, a cientos de kilómetros de allí, en un convento rodeado de olivos, Isabel daba a luz a 2 niños, gemelos, en medio de la noche más fría del invierno. Y que, al sostenerlos por primera vez, susurró con lágrimas en los ojos: bienvenidos, hijos míos. Aquí, en este refugio, serán amados, aunque el mundo los olvide. Los primeros días fueron los más duros. El parto había sido difícil, 2 vidas naciendo al mismo tiempo, como si el cielo quisiera duplicar la bendición para compensar la ausencia del padre. Lloró en silencio la noche en que sostuvo a sus hijos por primera vez, Lucas y Daniel, nombres que eligió no por tradición, sino por fe. Lucas, el evangelista que sanó con palabras. Daniel, el profeta que no temió al león. Aquí estarán a salvo, le dijo la madre Clara, arropando a los recién nacidos con mantas tejidas por las monjas. Nadie los juzgará por su linaje. Aquí, solo importa que son hijos de Dios, y tuyos. Isabel asintió, con los ojos llenos de lágrimas que ya no eran de dolor, sino de gratitud. Con el tiempo, el convento se convirtió en hogar. Las monjas la trataban no como una princesa caída, sino como una hermana más. Le enseñaron a cultivar hortalizas, a coser, a leer los salmos en voz alta en la capilla al alba. Y ella, a cambio, organizó un pequeño orfanato en los antiguos establos,
donde niños huérfanos por la guerra o la peste encontraban techo, comida y amor. ¿Por qué haces tanto, hermana Isabel?, le preguntó una niña de ojos grandes y pies descalzos, mientras le entregaba una flor silvestre. Isabel la miró, acariciando su cabello despeinado. Porque alguien, hace mucho tiempo, me enseñó que el amor no se mide en títulos, sino en actos. Los gemelos crecieron fuertes, con risas contagiosas y una curiosidad insaciable. A los 3 años, ya corrían por los jardines, jugaban con los otros niños, y cada noche, antes de dormir, Isabel les contaba historias no de reyes y dragones, sino de pastores, pescadores, y un niño que nació en un pesebre. ¿Y nuestro papá?, preguntó Lucas una noche, con los ojos muy abiertos. ¿También era pastor? Isabel se quedó quieta. El corazón le latió con fuerza. No, mi amor, respondió con suavidad. Él era un príncipe. Pero eso no lo hizo mejor que nadie. Lo que importa es el corazón que uno elige tener. ¿Él nos amaba? La pregunta fue como una daga envuelta en seda. Isabel tomó aire, miró al cielo a través de la ventana, y oró en silencio: Dios, dame las palabras justas, no las fáciles. No lo sé, Lucas, dijo al fin, con honestidad. Pero yo los amo con todo lo que soy. Y eso nunca les faltará. Fuera del convento, el mundo seguía girando. Rumores llegaban de vez en cuando: el príncipe Mateo se había vuelto más serio, más solitario. Había roto su compromiso con Valeria. Había visitado hospitales, orfanatos, incluso iglesias rurales, como si buscara algo, o a alguien. Pero Isabel no escuchaba esos rumores con esperanza. Los escuchaba con calma. Porque ya no vivía para él. Vivía para sus hijos. Para su fe. Para la obra que Dios le había encomendado. Una tarde, mientras reparaba un techo con ayuda de un carpintero local, un carruaje elegante se detuvo frente al portón del convento. No era real, no llevaba escudo, pero sí era lujoso. De él descendió un hombre de traje oscuro y sombrero bajo. «Busco a la señora Isabel de Lirán», dijo con voz grave. Las monjas se tensaron. Isabel, desde el techo, se limpió las manos y bajó con calma. «Soy yo». El hombre la miró, sorprendido. No esperaba ver a una mujer con las manos llenas de tierra y el cabello recogido en una trenza sencilla. «Mi nombre es Don Esteban», dijo. «Soy administrador de bienes. Un benefactor anónimo ha decidido financiar este orfanato y su obra. Todo lo que necesiten: alimentos, medicinas, maestros. Solo pide una cosa». «¿Qué cosa?», preguntó Isabel, con el corazón acelerado. «Que nunca se revele su identidad. Y que», vaciló, «que los niños estén bien». Isabel lo miró fijamente. Algo en sus ojos le recordó al viejo mayordomo del palacio. «Dígale a su benefactor», dijo con voz serena, «que los niños están más que bien. Están amados. Y que, aunque no sepa quién es, Dios sí lo sabe. Y lo bendecirá». El hombre asintió, con los ojos húmedos. «Gracias, señora». Cuando el carruaje se fue, la madre Clara se acercó. «¿Crees que fue él?». Isabel miró a sus hijos, jugando bajo el olivo del patio, sus risas llenando el aire como campanas de esperanza. «No importa», dijo. «Lo que importa es que, por primera vez, hace algo sin pedir nada a cambio». Y en ese instante, mientras el sol se ponía tras las colinas, Isabel sintió algo extraño. No era rencor. No era añoranza. Era perdón. No por él, sino por ella misma. Por haberse creído abandonada. Porque ahora entendía: nunca lo estuvo. Dios la había sostenido. Los niños la habían sanado. Y el pasado ya no tenía poder sobre su presente. Pero lo que ninguno de ellos sabía, ni Isabel, ni Mateo, ni siquiera el cielo que todo lo ve, era que muy pronto, en una mansión de lujo al norte del reino, Sus vivía en el palacio como un huésped incómodo. Dormía poco. Comía menos. Y cada noche, antes de apagar la vela,
Abría un cajón secreto bajo su escritorio y sacaba una carta, la única que Isabel le había dejado, escrita el día que partió, y que jamás tuvo el valor de entregarle. Si un día lees esto, es porque ya no estoy. No me fui por orgullo, Mateo. Me fui por amor. Por el amor que aún sentía por ti, y que no quería ver convertido en resentimiento. Cuida de tu alma. Porque un rey sin alma no gobierna, destruye. La leía una y otra vez, como si las palabras pudieran devolverle lo que perdió. Una tarde, su abuela lo encontró en el jardín, sentado bajo el rosal marchito, con la carta en las manos. ¿Sigues castigándote?, preguntó ella, con voz suave pero firme. No es castigo, abuela, respondió, sin mirarla. Es justicia. Ella merecía más. Ellos merecían más. ¿Ellos? Mateo tragó saliva. Nunca le había dicho a nadie sobre los gemelos. Ni siquiera a su padre. Solo el médico y el viejo mayordomo lo sabían. Pero su abuela, ella lo miraba como si ya lo supiera todo. Están vivos, susurró. Los niños. Isabel los tuvo, lejos de aquí. Y yo, ni siquiera estuve. La anciana se sentó a su lado, con el crujido de sus huesos y la sabiduría de los años. Entonces, ¿por qué sigues aquí, esperando que el pasado te absuelva? Ve. Búscalos. No como príncipe. Como padre. ¿Y si me rechazan? Entonces sabrás lo que es perder de verdad. Pero si no vas, ya perdiste. Esa noche, Mateo tomó una decisión. Aceptó una invitación diplomática a una reunión en la mansión de Lord Arment, un noble influyente del norte cuya residencia era famosa por sus jardines colgantes y sus cenas de alto nivel. No le interesaba la política. Pero le habían dicho que, en los últimos meses, una misteriosa benefactora había estado financiando obras sociales en la región, y que solía asistir a eventos benéficos allí, siempre con 2 niños pequeños a su lado. Su corazón se detuvo al escuchar esa descripción. No podía ser. ¿O sí? El día del evento, se vistió con traje oscuro, sin insignias reales, sin escolta. Solo él, su sombra, y una esperanza que apenas se atrevía a nombrar. La mansión era un palacio de cristal y mármol, iluminado por cientos de velas. La música flotaba en el aire como seda. Los invitados reían, brindaban, fingían. Todo le pareció repulsivo. Hasta que la vio. Allí, en la terraza trasera, junto a una fuente de mármol, estaba Isabel. No era la joven tímida que dejó atrás. Era una mujer serena, con los ojos brillantes y una sonrisa que no necesitaba palabras. Vestía un sencillo vestido verde, sin joyas, pero con una presencia que eclipsaba a todas las damas de la corte. Y a su lado, 2 niños idénticos, de cabello oscuro y ojos que eran los suyos. Corrían entre las flores, riendo, persiguiendo mariposas, ajenos al mundo que los rodeaba. Mateo se quedó paralizado. El aire se le cortó. Las piernas no le respondían. Alteza, dijo una voz a su lado. Era Lord Arment. Veo que conoce a la señora Isabel. Es una bendición tenerla aquí. Gracias a ella, este orfanato que inauguramos hoy será hogar para 30 niños. Mateo apenas escuchó. Solo podía mirar. Uno de los niños tropezó y cayó. Isabel corrió a su lado, lo levantó con ternura, le limpió la rodilla con un pañuelo y le susurró algo al oído. El niño sonrió, abrazó su cuello, y volvió a correr. En ese gesto, Mateo vio todo lo que había perdido, la inocencia, la ternura, la paternidad, la vida. ¿Quiere que la presente?, preguntó Lord Arment. No, respondió Mateo, con la voz ronca. No, todavía no. Porque en ese momento, supo algo con certeza absoluta, no merecía acercarse a ellos. No así. No después de todo. Se retiró a la sombra de un árbol, observando en silencio. Cada risa de los niños era una puñalada. Cada gesto de Isabel, un recordatorio de su cobardía. ¿Papá?, preguntó una vocecita a sus espaldas. Mateo se volvió, el corazón en la garganta. Era el otro gemelo, Daniel,
con los ojos muy abiertos, sosteniendo una flor en la mano. ¿Eres tú mi papá?, repitió, con inocencia absoluta. Mateo no pudo hablar. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. El niño sonrió. Mamá dice que los papás a veces se pierden, pero que Dios siempre los encuentra. Y antes de que Mateo pudiera responder, Daniel le puso la flor en la mano, dio media vuelta, y corrió de regreso a su madre. Isabel lo vio. Sus miradas se encontraron a través del jardín. No hubo reproche. No hubo ira. Solo una tristeza profunda, y algo más. Algo que Mateo no se atrevió a nombrar. ¿Perdón? ¿Esperanza? ¿O solo compasión? No lo supo. Pero mientras el viento movía las hojas a su alrededor y la música seguía sonando en la mansión, Mateo comprendió una verdad que cambiaría su vida para siempre: había encontrado a su familia. Los invitados seguían riendo, bebiendo, ajenos al terremoto silencioso que acababa de sacudir el alma del príncipe heredero. ¿Mateo? Una voz lo sacó de su trance. Era Lord Arment, con una copa en la mano y una expresión de curiosidad. ¿Conoces a la señora Isabel? Él tragó saliva, incapaz de mentir, pero tampoco de decir la verdad completa. La conocí, hace mucho tiempo. Ah, dijo el noble, sin sospechar. Es admirable. Huérfana de guerra, dicen. Criada por pastores. Y mira, ahora sostiene un orfanato entero con sus propias manos. Nadie sabe quién la financia, pero ella da todo lo que tiene. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Huérfana de guerra. Así la presentaban. Así ella había elegido ser vista. No como princesa abandonada, sino como mujer que renació de las cenizas. ¿Puedo hablar con ella?, preguntó, con voz ronca. Lord Arment sonrió. Claro. Pero no la entretengas mucho. Los niños ya están cansados. Se irán pronto. Mateo asintió y, con el corazón golpeándole las costillas como un prisionero, caminó hacia la terraza. Isabel lo vio venir. No se movió. Solo tomó las manos de sus hijos y les susurró algo. Los niños asintieron y entraron a la mansión, obedientes. Cuando estuvieron solos, el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier discurso. Isabel, comenzó él, pero las palabras se le quebraron. Ella lo miró. No con dureza. No con lástima. Con una claridad que lo desnudó por completo. No deberías estar aquí, Mateo. Lo sé, dijo, bajando la vista. Pero cuando vi a Daniel, cuando me llamó, papá, él no sabe quién eres, lo interrumpió, con suavidad. Solo vio a un hombre triste y pensó que tal vez necesitabas una flor. Mateo alzó la mano, mostrando la pequeña margarita ya mustia. Me la dio como si fuera un rey. Los niños no juzgan por títulos, dijo ella. Solo por el corazón que ven. Entonces, ¿qué vio en mí? Isabel suspiró, mirando hacia el jardín iluminado. Vio a alguien que llora en silencio. Como tú solías hacerlo, antes de que el trono te robara el alma. Él cerró los ojos. Cada palabra era una espina, pero necesaria. He buscado por todas partes. Durante años. No sabía, no imaginaba que habías tenido gemelos. Si hubiera sabido, ¿qué habrías hecho, Mateo? Lo interrumpió, con una tristeza antigua en la voz. ¿Habrías vuelto por deber? ¿Por linaje? ¿O por amor? Él no respondió. Porque no tenía una respuesta honesta. Yo no te busqué, continuó ella. No porque no te amara, sino porque entendí que el amor verdadero no obliga. Espera. Y si el otro regresa, es porque quiere, no porque debe. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mateo. No las escondió. He cambiado, Isabel. No soy el mismo hombre que te dejó. Lo sé, dijo ella, con sorprendente calma. Lo veo en tus ojos. Ya no buscan aplausos. Buscan paz. ¿Y tú, me perdonas?
Ella lo miró largo rato. El viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello. Detrás de ellos, la música cesó. La fiesta terminaba. El perdón no es una puerta que se abre de golpe, Mateo. Es un camino. Y tú, acabas de dar el primer paso. Déjame conocerlos, rogó, con la voz quebrada. A Lucas y Daniel. Déjame ser su padre, aunque sea desde lejos. Aunque nunca me llamen, papá, otra vez. Isabel bajó la vista. Por primera vez, él vio duda en sus ojos. No miedo. No rencor. Responsabilidad. El peso de una madre que protege lo más sagrado que tiene. No es mi decisión, dijo al fin. Es de ellos. Y tienen derecho a elegir, cuando estén listos. ¿Y tú? Preguntó él, con el alma en la garganta. ¿Tú estarías dispuesta a intentarlo? Ella lo miró entonces, y en sus ojos brilló algo que él no había visto en años, una chispa de esperanza, frágil, sí, pero real. Dios me enseñó que el amor no se apaga, solo se esconde, hasta que el tiempo y la gracia lo hacen renacer. Pero Mateo, su voz se suavizó aún más, si vuelves a fallarnos, no habrá segunda partida. Porque esta vez, no soy solo una esposa. Soy una madre. Él asintió, con la cabeza gacha. Lo entiendo. Entonces, demuéstralo, dijo ella, dándose la vuelta. No con palabras. Con hechos. Con días. Con presencia. Con humildad. Y sin decir más, caminó hacia la entrada de la mansión. Mateo no la detuvo. No tenía derecho. Pero mientras la veía alejarse, con la flor aún en la mano y el eco de la voz de su hijo en el corazón, supo una cosa con certeza absoluta: no volvería a perderlos. Aunque tuviera que caminar descalzo sobre carbones, aunque tuviera que renunciar a la corona, aunque el mundo entero se opusiera, esta vez, lucharía no por el trono, sino por su familia. Y en medio de la noche que lo había visto caer, nació en él una promesa silenciosa, pero ahora, en su mente, solo resonaban dos voces infantiles y una pregunta que lo perseguía como un eco sagrado: ¿eres tú mi papá? No podía dormir. No podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de Lucas y Daniel, sus ojos, su sonrisa, el modo en que corrían como si el mundo fuera un regalo, no una prisión. Una mañana, antes del alba, se vistió con ropa sencilla, sin escudo, sin escolta, y cabalgó hacia el norte. No al convento, no quería asustarla, sino al pueblo cercano a Santa Lucía. Allí, bajo un nombre falso, alquiló una pequeña casa de piedra con techo de tejas y un patio trasero donde crecían hierbas silvestres. Comenzó a observar. No como un espía, sino como un penitente. Los lunes y jueves, Isabel llevaba a los niños al mercado. Los martes, visitaban a ancianos enfermos. Los miércoles, enseñaba a leer a los huérfanos del orfanato. Los viernes, rezaba en la capilla del convento al atardecer. Mateo la veía desde lejos. Nunca se acercaba. Solo, estaba. Una tarde, mientras ayudaba a cargar sacos de trigo en la plaza, disfrazado de jornalero, escuchó la voz de Daniel. «Mamá, ese hombre nos mira otra vez». Isabel se volvió. Sus ojos encontraron los de Mateo al instante. No hubo sorpresa. Solo una calma profunda, como si ya lo esperara. Él bajó la vista, avergonzado. Pero al día siguiente, al dejar un cesto de manzanas frente a la puerta del orfanato, su forma silenciosa de ayudar, encontró una nota clavada en la madera: «Si vas a estar aquí, al menos come algo. La cocina está abierta al mediodía». No era una bienvenida. Era una oportunidad. Al mediodía siguiente, entró al orfanato con el corazón en la garganta. Los niños corrían, reían, jugaban. Isabel estaba en la cocina, removiendo una olla humeante. Al verlo, no sonrió. Pero tampoco lo echó. «Siéntate», dijo, sin mirarlo. «La sopa no muerde». Él se sentó en una mesa de madera gastada, rodeado de niños curiosos. «¿Eres el hombre de la flor?», preguntó Lucas, acercándose con ojos brillantes. Mateo asintió.
Sí. Y, me gustaría conocerte mejor. Si tú quieres. ¿Sabes contar historias? Preguntó Daniel, trepándose a la banca. Algunas, dijo, con una sonrisa tímida. Sobre leones, estrellas, y príncipes que aprendieron a ser buenos. Queremos esa. Gritaron los niños al unísono. Isabel los miró, luego a Mateo. En sus ojos había advertencia, pero también una rendija de luz. Solo media hora, dijo. Y nada de promesas que no puedas cumplir. Durante esa media hora, Mateo contó la historia de un príncipe que perdió su corona porque no supo amar, y que solo la recuperó cuando aprendió a servir. Los niños escucharon con la boca abierta. Al terminar, Lucas lo miró con seriedad. ¿Ese príncipe, eres tú? Mateo tragó saliva. Sí, susurró. Y estoy tratando de ser mejor. El niño asintió, como si eso fuera suficiente. Pero esa noche, al regresar a su casa, Mateo se arrodilló en el suelo y lloró. No por el pasado. Por el presente. Porque, por primera vez en años, alguien lo había visto, y aún así, no lo había rechazado del todo. Sin embargo, la paz fue breve. Una semana después, mientras ayudaba a reparar el techo del orfanato, uno de los gemelos, Daniel, tropezó en la escalera. Cayó con fuerza. Un grito agudo cortó el aire. ¡Daniel! Gritó Isabel, corriendo hacia él. El niño no se movía. Sangre en la frente. Respiración entrecortada. Llama al médico. Ordenó Isabel, con voz firme, pero sus manos temblaban. Mateo corrió como nunca antes. Voló por los caminos, golpeó la puerta del médico, lo arrastró casi a la fuerza. Cuando regresó, Isabel sostenía a Daniel en sus brazos, murmurando oraciones entre lágrimas. «Se va a poner bien», dijo Mateo, arrodillándose a su lado. «No lo sabes», respondió ella, con la voz quebrada. «Y si no lo hace, nunca me perdonaré». En ese momento, algo en Mateo se rompió, y se soldó al mismo tiempo. «Déjame ayudar», dijo, con una determinación que ella nunca le había visto. No como príncipe. Como padre. Isabel lo miró. Y por primera vez, no vio al hombre que la abandonó. Vio al hombre que estaba dispuesto a quedarse. «Entonces quédate», dijo, con un hilo de voz. Porque ahora, los dos Mateo no se atrevía a entrar. Se quedaba en el umbral de la habitación, observando en silencio, con las manos apretadas contra la pared, como si así pudiera sostener el mundo para que no se derrumbara. «¿Por qué no entras?», preguntó la madre Clara, apareciendo a su lado con una taza de té humeante. «No tengo derecho», murmuró él. «Si algo le pasa, será mi culpa. Si no hubiera estado allí, si no lo hubiera distraído, el accidente no fue tu culpa», dijo la anciana con firmeza. «Pero como respondes a él, sí lo es». Mateo cerró los ojos. Las palabras lo atravesaron. Dentro de la habitación, Isabel comenzó a cantar. Una canción antigua, suave, que su madre le cantaba cuando era niña. «Aunque pase por valles de sombra, no temeré, Señor, porque tú estás conmigo». La voz se le quebraba, pero no se detenía. Cada nota era una oración. Cada silencio, una súplica. Mateo ya no pudo soportarlo. Entró. Isabel lo miró, sorprendida, pero no lo echó. Solo asintió, como si supiera que este momento llegaría. «Siéntate», dijo, señalando una silla junto a la cama. «Y reza conmigo». Él se sentó. Tomó la mano libre de Daniel, pequeña, caliente, frágil, y cerró los ojos. «Dios mío», susurró, con la voz ronca. «No soy digno de estar aquí. Pero si escuchas mi voz, por favor, no te lleves a mi hijo. Dame una oportunidad de amarlo. De cuidarlo. De ser el padre que merece». Las lágrimas cayeron sin vergüenza. No eran lágrimas de príncipe. Eran de hombre. De padre. Isabel lo miró. Y en ese instante, vio algo que creyó perdido para siempre: humildad. No arrepentimiento fingido.
No gestos vacíos, sino un corazón quebrantado, genuino, dispuesto a pagar el precio del perdón. Mateo, dijo suavemente. Él ya te ama. Desde que te vio en la mansión. No sabe quién eres en el mundo, pero en su corazón, ya eres su papá. Él alzó la vista, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo puede amarme, si ni siquiera lo conozco bien? Porque los niños no necesitan tiempo para amar, respondió ella. Solo necesitan presencia. Y tú, estás aquí. Fuera, la lluvia comenzó a caer. Suave al principio, luego con fuerza, como si el cielo también llorara o celebrara. Durante horas, los tres velaron al pequeño. Lucas, dormido en un rincón con un libro en el regazo. Isabel, cantando entre susurros. Mateo, sosteniendo la mano de su hijo como si fuera la única cuerda que lo ataba a la esperanza. Al alba, la fiebre bajó. Daniel abrió los ojos. Lentamente. Parpadeó. Miró a su madre, y luego a Mateo. Papá, murmuró, con una sonrisa débil. Mateo no pudo contener el sollozo. Se inclinó y besó su frente, con una ternura que nunca supo que tenía. Estoy aquí, hijo. No me iré. Isabel cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre sus manos entrelazadas. No era solo alivio. Era gracia. Ese mismo día, mientras Daniel dormía en paz, Mateo se arrodilló frente a Isabel en el jardín del convento. No te pido que vuelvas conmigo hoy, dijo. No te pido el palacio, ni el título, ni siquiera tu perdón completo. Solo te pido que me dejes ser parte de sus vidas. Que me enseñes cómo amar como tú amas, sin condiciones, sin miedo. Isabel lo miró largo rato. El viento movía las hojas del olivo bajo el que se sentaron el día que se casaron, en otro mundo, en otra vida. El amor no se enseña, Mateo, dijo al fin. Se vive. Y si estás dispuesto a vivirlo, entonces sí. Puedes quedarte. Él asintió, con el alma llena de una paz que nunca conoció en el trono. Y así, entre las ruinas de su pasado y la fragilidad de un nuevo comienzo, nació algo más fuerte que el título, más profundo que la sangre, una familia que elegía amarse, no por deber, sino por fe. Pero en la distancia, en las sombras de la corte, Valeria observaba. Había escuchado rumores. Sabía que Mateo había desaparecido del palacio. Y ahora, con una sonrisa fría, escribía una carta a su padre, niños a leer. Y siempre, buscaba un momento con Lucas y Daniel. Al principio, los gemelos lo miraban con curiosidad tímida. Pero pronto, sus risas lo envolvieron como una red de gracia. Jugaban a las cartas bajo el olivo. Corrían carreras por el patio. Y una tarde, mientras construían un barco de madera, Lucas lo miró con seriedad. ¿Vas a irte otra vez? La pregunta lo paralizó. No, respondió, con voz firme. Nunca más. Porque si te vas, dijo Daniel, sin levantar la vista, mamá llora cuando cree que no la vemos. Mateo sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. No lo haré, susurró, poniendo una mano en el hombro de cada niño. Aunque el mundo entero me llame, me quedaré aquí. Porque ustedes son mi hogar ahora. Isabel los observaba desde la ventana de la cocina, con una taza de té entre las manos. Su corazón se partía y se sanaba al mismo tiempo. Porque veía en los ojos de sus hijos algo que ella misma había perdido, confianza. Y en los ojos de Mateo, algo que nunca creyó posible, consistencia. Pero la paz tenía un precio. Una tarde, mientras regresaba del mercado, un hombre la detuvo en la plaza. Vestía traje oscuro, sombrero bajo. Señora Isabel, dijo, con voz suave pero firme. El duque de Viremont desea hablar con usted. Ella palideció. No conozco a ningún duque. Si lo conoce, respondió él. Es el padre de Valeria. Y sabe quiénes son sus hijos. El mundo se detuvo. ¿Qué quiere? Solo hablar. Mañana, en la posada del río. A mediodía. Vaya sola.
Antes de que pudiera responder, el hombre desapareció entre la multitud. Esa noche, no durmió. Caminó por el jardín, con las manos apretadas contra el pecho, como si así pudiera proteger a sus hijos del peligro que se acercaba. Al amanecer, encontró a Mateo reparando la cerca del huerto. No le contó todo. Solo lo esencial. «Alguien sabe quiénes son los niños», dijo, con voz tensa. «Y quiere usarme, o usarlos». Mateo dejó el martillo. Sus ojos se oscurecieron, no con ira, sino con una determinación helada. «No los tocarán», dijo. «Antes muerto». «No se trata de fuerza, Mateo», respondió ella, con tristeza. «Se trata de reputación. De linaje. Si esto sale a la luz, los declararán ilegítimos. Los separarán de mí. Y tú perderás el trono». «¿Que se quede el trono?», exclamó, con una pasión que la sorprendió. «Prefiero vivir en esta choza toda la vida antes de perderlos otra vez». Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero el reino, tu pueblo, mi pueblo no necesita un rey ausente», dijo, acercándose. «Necesita un hombre que sepa amar. Y yo, estoy aprendiendo». Isabel bajó la vista. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que el mundo no perdonaba a quienes desafiaban sus reglas. «Voy a ir a esa reunión», dijo al fin. «Pero tú estarás cerca. No para pelear, sino para proteger». «Haré más que eso», dijo Mateo, tomando su mano. «Iré contigo. Como padre. Como esposo. Como hombre que ya no tiene miedo de decir la verdad». Ella lo miró, sorprendida. «¿Y si eso destruye todo?». «Entonces construiremos algo nuevo», respondió, con una sonrisa triste pero firme. «Porque lo que tenemos ahora, ya es más real que cualquier corona». Al mediodía siguiente, caminaron juntos hacia la posada del río. No como príncipe y plebeya. No como amantes perdidos. Sino como padres dispuestos a defender lo que Dios les había devuelto. Detrás de una ventana, Valeria los observaba. Con los labios apretados en una sonrisa venenosa. En una mesa al fondo, junto a la chimenea apagada, Valeria los esperaba. Vestía un traje carmesí, elegante y frío como su mirada. Al verlos entrar, sonrió. No con los labios. Con los ojos. Y en esa sonrisa había veneno. «Qué conmovedor», dijo, sin levantarse. «El príncipe perdido y su santa campesina, reunidos al fin». Isabel se detuvo frente a la mesa. No tembló. No bajó la vista. «¿Qué quieres, Valeria?». «Solo hablar», respondió ella, jugando con una cucharilla de plata. «Aunque, claro, tú ya no eres nadie para exigir respuestas. Una mujer sin título, sin linaje, con 2 niños cuyo padre ni siquiera los reconoció». Mateo dio un paso al frente, pero Isabel lo detuvo con una leve señal de la mano. «Mis hijos tienen nombre», dijo, con voz serena. «Y tienen padre. Lo que no tienen es necesidad de tu desprecio». Valeria rió, una risa cortante como cristal roto. «¿Padre? ¿Ese hombre que te abandonó por una noche de placer y luego desapareció? Por favor, Isabel. No confundas arrepentimiento con redención. Él no vino por amor. Vino por culpa. Y la culpa se cansa». Isabel sintió un escalofrío, pero no retrocedió. «Tú no sabes lo que hay en su corazón. Yo sé lo que hay en el mío», exclamó Valeria, levantándose de golpe. «Y sé lo que hay en el trono. Mateo era mío. Hasta que tú, con tus oraciones y tu cara de sufrimiento, lo hiciste dudar. Pero el reino no se gobierna con lágrimas, Isabel. Se gobierna con fuerza. Y tú, no tienes ninguna». «Tienes razón», dijo Isabel, con calma sobrenatural. «No tengo fuerza. Pero tengo fe. Y eso, Valeria, es algo que nunca entenderás». La noble se acercó, hasta quedar a centímetros de su rostro. «Escúchame bien», susurró, con voz letal. «Mañana, una carta llegará al rey. En ella,
revelaré quiénes son esos niños. Y cuando el rey sepa que su heredero tiene bastardos escondidos en un orfanato, no solo los separará de ti, te acusará de secuestro. Y a él lo desheredará. Isabel palideció. Pero antes de que pudiera responder, Mateo apareció a su lado. Entonces envía la carta, dijo, con una voz tan fría que heló el aire. Porque yo mismo se la entregaré al rey, antes de que tú puedas mentir en ella. Valeria lo miró, sorprendida. ¿Qué estás diciendo? Que ya no juego en las sombras, respondió Mateo, con la cabeza alta. Mis hijos no son bastardos. Son míos. Y su madre no es una campesina cualquiera. Es mi esposa. Legalmente casada ante Dios y ante la ley del reino. Y si alguien osa tocarlos, tendrá que pasar sobre mi cadáver. Valeria retrocedió un paso. Por primera vez, el miedo asomó en sus ojos. Estás loco. El rey te desterrará. Entonces seré un rey sin corona, dijo Mateo. Pero seré un padre. Y eso vale más que cualquier trono. Isabel lo miró. En ese instante, vio al hombre que siempre supo que podía ser, no perfecto, no infalible, pero verdadero. Valeria recogió su abanico, con las manos temblando de rabia. Esto no ha terminado, murmuró. Sí que ha terminado, dijo Isabel, con una paz que desconcertó a la noble. Porque tú luchas con miedo. Y nosotros, con fe. Salieron de la posada sin mirar atrás. El sol los bañó como una bendición. Pero ninguno de los dos celebró. Porque sabían que la guerra apenas comenzaba. Esa noche, en la casa de piedra, Mateo escribió una carta. No a su padre. Al rey. Con su nombre real, su sello, su verdad desnuda. Su majestad, mis hijos, Lucas y Daniel, nacieron de mi unión legítima con la princesa Isabel del Irán, a quien nunca dejé legalmente, aunque sí moralmente. He regresado no para reclamar el trono, sino para reclamar mi familia. Si eso me cuesta la corona, que así sea. Pero no permitiré que el miedo de otros defina el destino de mis hijos. Al alba, envió la carta con un mensajero de confianza. Isabel lo abrazó en silencio. ¿Y si te destierran? Entonces iremos juntos, dijo él, besando su frente. Porque esta vez, no elegiré entre el deber y el amor. Elegiré el amor, y haré del deber algo digno de él. Mientras tanto, en el palacio real, el rey recibió la carta. La leyó 3 veces. Luego, sin decir palabra, la guardó en su cofre privado, y ordenó preparar su carruaje para el norte. Miedo de semanas atrás regresó, más intenso, más cruel, porque esta vez, sabía que el peligro no venía solo de la enfermedad, sino del tiempo. ¿Y si no llega el médico a tiempo? Susurró, con la voz quebrada, mirando a Mateo, que ya ensillaba su caballo bajo la lluvia. Llegará, dijo él, con los ojos fijos en el horizonte. Y si no, rezaremos juntos. Como la última vez. Pero esta vez era distinto. Esta vez, el rey sabía. Esta vez, todo el reino podría enterarse. ¿Y si Lucas no despertaba, quién defendería su nombre? ¿Quién juraría que era hijo legítimo del príncipe heredero? Isabel corrió a la capilla del convento, con Lucas en brazos, envuelto en una manta tejida por sus propias manos. Las monjas se apartaron en silencio, comprendiendo. La Madre Clara encendió las velas del altar y se arrodilló junto a ella. Reza, hija, dijo. No por un milagro, sino por la paz de saber que Dios está aquí, incluso si el dolor no se va. Isabel se arrodilló en el suelo frío, con la frente apoyada en el banco de madera, las lágrimas cayendo sin control. Señor, sollozó. Ya me quitaste a mi madre. A mi hogar. A mi dignidad. Pero a mis hijos, por favor, no me los quites. Ellos no han hecho nada. Solo quieren vivir. Solo quieren amar. Detrás de ella, una sombra se detuvo en la puerta. Era Mateo. Había regresado sin el médico. La carretera estaba bloqueada por un deslizamiento. No llegaría hasta el anochecer. Al ver a Isabel arrodillada,
con Lucas débil en sus brazos, algo en su interior se rompió del todo. Se acercó en silencio, se arrodilló a su lado, y tomó la mano de su hijo. Lucas, murmuró, con la voz ronca. Escúchame. Sé que estás cansado. Pero necesito que luches. Porque hay un mundo entero que quiere decir que no vales, y yo necesito que les muestres que sí. Que vales más que todos los tronos juntos. Isabel lo miró. En sus ojos no había desesperación. Había fe. Una fe que no exigía milagros, pero que confiaba incluso en medio del abismo. ¿Crees que nos escucha?, preguntó ella, con un hilo de voz. Sí, dijo Mateo, sin dudar. Porque si no, ¿quién nos habría traído hasta aquí? ¿Quién habría hecho que Daniel me llamara papá aquella noche? ¿Quién habría sanado su fiebre cuando todo parecía perdido? Ella cerró los ojos. Y en ese silencio sagrado, recordó las palabras de su padre, tantos años atrás: Dios no siempre calma la tormenta, pero siempre está en la barca. De repente, Lucas se movió. Abrió los ojos. Lentamente. Parpadeó. Y con una voz apenas audible, dijo: «Papá, ¿estás aquí?». Mateo contuvo el aliento. «Sí, hijo. Estoy aquí. Y no me iré». El niño sonrió, débil, pero real. Luego cerró los ojos, y su respiración se volvió más tranquila. Isabel apretó la mano de Mateo con fuerza. «Está mejorando», susurró. «Lo siento». «No es solo su cuerpo», dijo él, mirando al altar. «Es su alma. Sabe que ya no está solo». Fuera, la lluvia cesó. Un rayo de sol atravesó las vidrieras de la capilla, iluminando el rostro de Lucas como una bendición. Pero en ese mismo instante, en el camino que conducía al convento, el carruaje real se detuvo frente a la puerta principal. El rey descendió, envuelto en un manto oscuro, el rostro severo, los ojos cargados de años y decisiones difíciles. Detrás de él, 2 guardias. Y detrás de ellos, Valeria, con una sonrisa satisfecha. «Así que aquí es donde esconden la vergüenza del reino», dijo, en voz baja, pero clara. El rey no la miró. Solo observó la capilla, de donde salía el débil sonido de una oración. «Vergüenza no es lo que veo, Valeria», dijo, con una voz que heló el aire. «Lo que veo, es coraje». Y sin esperar respuesta, caminó hacia la capilla. Dentro, Isabel y Mateo aún estaban arrodillados, con Lucas entre ellos. Al escuchar los pasos, alzaron la vista. Cuando vieron al rey en la puerta, el tiempo se detuvo. Isabel se puso de pie, instintivamente protegiendo a su hijo. Mateo se levantó también, sin miedo, sin orgullo, solo con la verdad en los ojos. El rey los miró largo rato. Luego, lentamente, se quitó el manto y se arrodilló en el suelo de piedra, junto a ellos. «Enséñenme a rezar», dijo, con la voz quebrada. «Porque hace décadas que olvidé cómo hacerlo». Nadie habló. Solo el viento, moviendo las velas del altar, y el suave latir del corazón de un niño que, contra todo pronóstico, había elegido quedarse. Y en ese momento, mientras el rey, el príncipe y la madre se arrodillaban juntos, nunca hubiera conocido otro oficio que el de ser padre. Veía a Isabel repartir pan, curar heridas, escuchar confesiones de niños que no tenían a nadie más. Y en cada gesto, en cada mirada, comprendía algo que el trono le había ocultado durante años: el verdadero liderazgo nace del servicio, no del poder. Una tarde, mientras el sol doraba los olivos, el rey llamó a Mateo al jardín. «Hijo», dijo, con una voz más suave de lo que jamás le habían oído, «¿por qué no me dijiste la verdad antes?». Mateo bajó la vista, las manos entrelazadas como si rezara sin palabras. «Porque temía que eligieras el reino sobre la familia. Y yo, ya había hecho esa elección una vez. No quería que tú la repitieras por mí». El rey suspiró, mirando al horizonte. «Durante años, creí que gobernar era mantener el orden, preservar el linaje, evitar el escándalo. Pero aquí», hizo una pausa, señalando el orfanato con la mirada, «he visto algo más fuerte que cualquier decreto real: el amor que transforma». Mateo lo miró, sorprendido.
¿Y Valeria? Valeria ya no tiene voz en esta historia, dijo el rey, con firmeza. Su ambición la cegó. Pero tú has encontrado lo que yo perdí hace décadas, un corazón que gobierna desde la humildad. Esa noche, durante la cena en el comedor del convento, una mesa larga de madera, platos humildes, risas de niños, el rey tomó la palabra. A partir de hoy, anunció, con voz clara, este orfanato será protegido por la corona. Recibirá fondos, maestros, médicos. Y sus puertas estarán abiertas a todo niño que necesite hogar. Las monjas se miraron, incrédulas. Isabel contuvo el aliento. Pero hay más, continuó el rey, mirando a Mateo y luego a Isabel. Mi hijo ha demostrado que merece no solo el trono, sino también el honor de su familia. Por eso, declaro ante Dios y ante todos ustedes, Isabel sigue siendo princesa del Irán. Y Lucas y Daniel son príncipes legítimos del reino. Un silencio sagrado cayó sobre la sala. Los niños dejaron de comer. Las monjas se persignaron. Isabel se llevó una mano a la boca, las lágrimas brotando sin control. Mateo se puso de pie, temblando. Padre, no sabes lo que esto significa para mí. Lo sé, dijo el rey, con los ojos húmedos. Porque hoy, por primera vez en mi vida, no veo a un heredero. Veo a un hombre. Más tarde, cuando la luna plateaba los caminos del convento, Mateo encontró a Isabel en el jardín, abrazando a los gemelos que ya dormían en sus brazos. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose con pasos suaves. Ella asintió, pero no habló de inmediato. Solo lo miró, como si tratara de grabar su rostro en la memoria para siempre. Tuviste razón, dijo al fin. El perdón no es una puerta. Es un camino. Y hoy dimos un paso que creí imposible. No fue mérito mío, respondió él, arrodillándose frente a ella. Fue el tuyo. Tú los protegiste. Tú los amaste cuando el mundo los habría olvidado. Tú me diste una segunda oportunidad sin exigir nada a cambio. Isabel acarició el rostro de Lucas, luego el de Daniel. Ellos son mi milagro, Mateo. Pero tú eres mi esperanza renovada. Él tomó su mano, con una ternura que antes no conocía. Entonces déjame caminar contigo. No como príncipe. No como heredero. Sino como tu esposo. Como el padre de nuestros hijos. Como el hombre que, gracias a ti, aprendió que el amor verdadero no se gana, se elige, cada día. Ella sonrió. Y en esa sonrisa, Mateo vio el reflejo de todo lo que había estado buscando: paz, propósito, pertenencia. Detrás de ellos, en la ventana del convento, el rey observaba en silencio. No con orgullo. Con gratitud. Porque en ese rincón olvidado del reino, entre paredes de piedra y corazones rotos sanados por la gracia, había encontrado algo más valioso que cualquier corona, una familia que, a pesar de todo, había elegido amarse. Y en el cielo, las estrellas brillaban como testigos silenciosos de una promesa aire olía a tierra mojada y esperanza renovada. Pero en su corazón, una decisión maduraba en silencio, no por duda, sino por responsabilidad. Mateo la había esperado. Había servido. Había demostrado, día tras día, que su arrepentimiento no era palabra, sino obra. Pero aún no había cruzado el umbral más profundo, el de ser padre ante los ojos de sus hijos, no solo como figura, sino como presencia constante, como guía, como hogar. Esa noche, después de que los niños se durmieran abrazados bajo la misma manta, como siempre, Isabel lo buscó en el huerto, donde él regaba las hortalizas con las mangas arremangadas y el rostro iluminado por la luna. Mateo, dijo, con voz suave pero firme. Él se volvió. Al verla, sonrió. Esa sonrisa ya no era la del príncipe distante, sino la del hombre que había encontrado su lugar en el mundo. ¿Estás bien?, ella sintió, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida. Hoy, los niños me preguntaron algo. ¿Qué? Lucas dijo, mamá, si papá vive tan cerca, ¿por qué no duerme en casa? Isabel hizo una pausa, respiró hondo. Y Daniel añadió, ¿es porque todavía no confías en él? Mateo bajó la regadera.
El agua goteó en silencio sobre la tierra. No quiero forzar nada, Isabel, dijo, con la voz quebrada. Sé que aún no soy digno, no se trata de dignidad, lo interrumpió ella, acercándose. Se trata de fe. Y yo, he orado tanto por esto. He pedido a Dios que me muestre si ya es tiempo. Y hoy, al verlos mirarte como si fuera su sol, supe la respuesta. Mateo la miró, con el corazón en la garganta. ¿Qué respuesta? Isabel tomó sus manos, manos que antes firmaban decretos, y ahora cavaban surcos y curaban heridas, y las apretó con fuerza. Es tiempo. No de perfección. No de promesas grandiosas. Pero sí de presencia. Quiero que conozcas a tus hijos, no como príncipe, no como visitante, sino como padre. En su casa. En sus noches. En sus miedos y sus risas. Las lágrimas brotaron en los ojos de Mateo. No intentó ocultarlas. ¿Estás segura? Nunca he estado tan segura de algo en mi vida, dijo ella, con una sonrisa temblorosa. Porque ya no veo al hombre que me dejó. Veo al hombre que regresó, y que se quedó. Él la abrazó con una ternura que jamás había conocido. No como posesión. Como protección. Como promesa. Gracias, susurró contra su cabello. Por creer que podía cambiar. No creí que podías, respondió ella, apartándose apenas para mirarlo a los ojos. Creí que Dios podía contigo. Y Él lo ha hecho. Al día siguiente, al atardecer, Mateo entró por primera vez en la pequeña casa de piedra que Isabel había convertido en hogar. Los niños lo esperaban en la puerta, con los ojos brillantes. ¿Vas a quedarte esta noche?, preguntó Lucas, con la voz llena de esperanza. Sí, dijo Mateo, arrodillándose frente a ellos. Si ustedes me dejan. Daniel lo abrazó sin dudar. Tienes que contarnos la historia del león que rezaba. Mateo rió, con el alma llena. Solo si me dejan dormir en el sofá. No. Gritó Lucas. En nuestra habitación. Tienes que enseñarnos a soñar como príncipes. Isabel los observaba desde la puerta, con una taza de té en las manos y el corazón rebosante. No era un final perfecto. Había cicatrices. Había heridas que aún dolían en las noches frías. Pero había algo más fuerte, una familia que, tras el abismo, había elegido construir un puente con los escombros del pasado. Y mientras el sol se ponía tras los olivos, Mateo se sentó en el suelo de la habitación de sus hijos, con un libro en las manos y dos pares de ojitos fijos en él, listos para creer en cada palabra. Pero había algo que aún pendía entre él e Isabel, una conversación que ambos habían pospuesto, no por miedo, sino por respeto. Hasta que una tarde, mientras colgaban la ropa bajo el sol tibio del otoño, el silencio se volvió demasiado denso. Isabel, dijo Mateo, sosteniendo una camiseta de Daniel, hay algo que necesito decirte. Algo que he guardado desde que te vi en la mansión. Ella se detuvo. No lo miró. Solo siguió colgando la ropa, pero sus manos temblaban ligeramente. Habla. Cuando te dejé, no fue solo por Valeria, confesó, con la voz ronca. Fue porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. De no saber amar como tú merecías. Y en lugar de luchar por nosotros, huí, y te hice pagar por mi cobardía. Isabel cerró los ojos. Una lágrima escapó, pero no la secó. Lo sé, susurró. Lo supe desde el primer día que te vi de nuevo. No huiste por desamor, Mateo. Huiste por orgullo herido. Y eso, duele más. Él dejó caer la ropa y se acercó, con las manos vacías, el alma expuesta. ¿Cómo pudiste perdonarme? Después de todo, después de que te abandonara estando embarazada, sin saber siquiera si estabas viva. Isabel se volvió entonces. Lo miró con una profundidad que lo atravesó. No te perdoné porque merecieras perdón, dijo. Te perdoné porque yo necesitaba paz. Porque cada noche, al mirar a mis hijos, veía tus ojos, y entendí que no podía criarlos con rencor en el corazón. El perdón no fue un regalo para ti. Fue mi liberación. Mateo bajó la cabeza,
abrumado. Pero yo no merezco estar aquí. No merezco tu amor. No merezco a mis hijos. Claro que no lo mereces, exclamó ella, con una pasión que lo sorprendió. Nadie merece el amor verdadero. Se recibe como gracia. Y tú has aceptado esa gracia. Has luchado por ella. Has cambiado. Y eso es lo que cuenta. Él alzó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si vuelvo a fallar? Entonces te levantarás, respondió ella, tomando su rostro entre sus manos. Porque el amor no es una promesa de perfección, Mateo. Es un compromiso de volver, una y otra vez, aunque el camino esté lleno de espinas. En ese momento, algo se selló entre ellos. No con un beso, aunque sus frentes se tocaron como en una oración silenciosa, sino con una verdad desnuda. Habían sido rotos, pero no destruidos. Heridos, pero no vencidos. Gracias, dijo él, con la voz quebrada. Por no darte por vencida, ni por mí, ni por nosotros. Nunca lo hice, respondió Isabel, con una sonrisa trémula. Porque en medio de mi dolor, siempre escuché una voz más fuerte que el abandono, la de Dios, diciéndome que tú aún tenías una historia por escribir, y que mis hijos necesitaban un padre que, aunque caído, supiera levantarse. Detrás de ellos, en la puerta de la casa, Lucas y Daniel los observaban en silencio. No dijeron nada. Solo se tomaron de la mano, como si supieran que, en ese instante, su familia se había curado del todo. Una noche, después de acostar a los niños, Daniel con su oso de trapo, Lucas con el libro de constelaciones bajo la almohada, se sentó con Isabel junto al fuego. He estado pensando, dijo, mirando las llamas. El rey ha propuesto que regresemos al palacio. Que asuma mis deberes oficiales, que prepara a Lucas y Daniel para su futuro. Isabel no respondió de inmediato. Solo removió el té en su taza, como si buscara respuestas en el vapor. ¿Y tú qué quieres? Quiero estar con ustedes, dijo, sin dudar. Pero también quiero que mis hijos conozcan su historia. No para que vivan en el lujo, sino para que entiendan que el poder sin servicio es vacío. Y hizo una pausa, bajando la voz. Quiero que el rey no vea que un príncipe puede gobernar con el corazón que aprendió a amar en un orfanato. Isabel lo miró, con los ojos brillantes. Entonces, ¿renunciarás a la corte? ¿A las alianzas, a los banquetes, a las máscaras? No renunciaré, dijo él. Transformaré. El palacio no será una prisión de protocolos. Será una casa abierta. Como esta. Donde los pobres tengan voz, donde los niños sean escuchados, donde la fe no sea un adorno, sino el cimiento. Ella sonrió, pero había tristeza en su mirada. ¿Y Valeria, qué hará cuando vea que has regresado, no como el hombre que ella manipuló, sino como el rey que ella nunca pudo tocar? Que diga lo que quiera, respondió Mateo, con calma. Porque ya no vivo para complacer a los que me juzgan. Vivo para servir a los que me necesitan. Al día siguiente, envió una carta al rey. No una petición. Una declaración. Regresaré al palacio, pero no como antes. Llevaré conmigo a mi familia, a nuestros valores, y a la obra que comenzamos en Santa Lucía. Si el trono no puede sostener el amor que hemos construido, entonces será el trono el que cambie, no nosotros. La respuesta llegó en una semana. No por escrito. En persona. El rey descendió del carruaje con una capa sencilla y los ojos llenos de orgullo. Hijo, dijo, abrazándolo frente a la puerta de la casa, el reino necesita más que un gobernante. Necesita un ejemplo. Y tú, ya lo eres. Pero antes de partir, Mateo hizo algo que conmovió a todos. Reunió a las monjas, a los huérfanos, a los aldeanos, en el patio del convento. Y frente a ellos, con Isabel y sus hijos a su lado, habló: este lugar me devolvió el alma. Aquí aprendí que un hombre no se mide por su título, sino por su fidelidad. Por eso, aunque viva en el palacio, este seguirá siendo mi hogar espiritual. Y cada mes, regresaré, no como príncipe, sino como hermano. Las lágrimas brotaron en los rostros de quienes lo escuchaban. La madre Clara se acercó y le entregó un pequeño crucifijo de madera.
Llévalo siempre, dijo. Para que nunca olvides que el verdadero rey murió por amor, no por poder. Al atardecer, mientras preparaban los baúles, Valeria apareció en el camino. Vestía de negro, como si ya hubiera enterrado su ambición. Así que ganaste, dijo, con voz fría. La campesina, los bastardos, el viejo rey, todos cayeron en tu cuento de hadas. Mateo la miró, sin odio, sin triunfo. No gané nada, Valeria. Solo recuperé lo que nunca debí perder. Y tú, aún tienes tiempo de elegir un camino distinto. El rencor te está devorando viva. Ella lo miró largo rato. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y se alejó. Nadie supo a dónde fue. Pero su ausencia fue más elocuente que cualquier despedida. Al amanecer, la familia partió. No en un carruaje dorado, sino en uno sencillo, con los gemelos asomándose por la ventana, emocionados. Isabel tomó la mano de Mateo. ¿Tienes miedo? Sí, confesó. Pero no del palacio. Temo olvidar lo que aprendí aquí. Entonces no lo olvidarás, dijo ella, apretando su mano. Porque ahora no caminas solo. Caminas con nosotros. Y mientras el sol iluminaba el camino de regreso, Mateo supo que no volvía al Mateo había cumplido su palabra. Transformó el ala este en una escuela para huérfanos. Convirtió el salón de banquetes en un comedor comunitario los domingos. Y en el jardín real, donde antes solo pisaban nobles, ahora florecía un huerto colectivo, cuidado por aldeanos y príncipes por igual. Pero nada de eso comparaba con la noche en que todo cambió, para siempre. Era el cumpleaños de los gemelos. 5 años. 5 primaveras desde que nacieron en el silencio del convento, sin padre, sin título, sin nada más que el amor de una madre y la providencia de Dios. Isabel los había vestido con trajes sencillos, como siempre. Pero esa noche, Mateo les entregó algo distinto, 2 pequeñas capas bordadas con el escudo real, y debajo, una cruz de madera, como la que le dio la madre Clara. Son príncipes, dijo ante la corte reunida, pero antes que eso, son hijos de Dios. Y ese es el título que jamás deben olvidar. Los niños asintieron, serios, como si entendieran el peso y la gracia de esas palabras. Más tarde, cuando la fiesta terminó y la luna bañaba los jardines, Mateo se sentó en el banco bajo el viejo rosal, el mismo que Isabel cuidó en silencio tantos años atrás. Estaba solo. O eso creía. ¿Papá? Se volvió. Era Daniel, con los ojos muy abiertos, abrazando su oso de trapo. ¿Por qué lloras? Mateo se limpió las mejillas rápidamente, sorprendido. No estoy llorando, hijo. Si lo estás, dijo Lucas, apareciendo detrás de un arbusto, con su libro de constelaciones en la mano. Te vimos desde la ventana. Mateo suspiró. Los llamó con un gesto. Ambos corrieron y se sentaron a su lado, uno a cada lado, como si fueran sus alas. Es que hoy es un día muy especial, dijo, con la voz temblorosa. Porque hace 5 años, ustedes llegaron al mundo, y yo no estaba. Pero hoy me llamaron, papá, frente a todos. Y eso es el regalo más grande que he recibido en mi vida. Daniel lo miró, pensativo. ¿Nos querías desde antes? Sí, respondió Mateo, con el alma en la garganta. Aunque no lo supiera. Aunque fuera un tonto. Ustedes estaban en mi corazón, solo que yo estaba ciego. Lucas apoyó la cabeza en su hombro. Entonces, ¿nos vas a dejar otra vez? La pregunta lo atravesó como una espada. Nunca, dijo, abrazándolos con fuerza. Aunque el mundo entero se derrumbe, aunque pierda la corona, aunque todos me abandonen, yo me quedaré. Porque ustedes no son solo mis hijos. Son mi redención. En ese momento, Isabel apareció en el sendero, envuelta en una manta, con una sonrisa que brillaba más que la luna. ¿Todo bien?, preguntó, acercándose. Sí, mamá, dijo Daniel, con los ojos soñolientos. Papá nos prometió que no se irá. Ella miró a Mateo. Y en sus ojos, vio lo que tanto había esperado, un hombre entero, sanado, presente. Ven, dijo,
tendiéndole la mano. Es hora de dormir. Los cuatro caminaron juntos hacia el ala familiar. No como príncipes y plebeyos. No como herederos y huérfanos. Sino como una familia que, tras el invierno más largo, había encontrado su primavera. Al llegar a la puerta de la habitación de los niños, Mateo los arropó uno por uno. Les besó la frente. Les susurró una oración antigua que aprendió en el convento. Y cuando ya estaban dormidos, Lucas, medio en sueños, murmuró: «Papá». Mateo se inclinó. «Dime, hijo. Gracias por volver». Las lágrimas cayeron sin control. Pero esta vez, no eran de dolor. Eran de gracia. Porque en esa palabra, tan simple, tan profunda, Mateo escuchó el eco en el corazón del reino, la capilla del orfanato, ahora renovada, con vitrales que proyectaban colores dorados sobre los bancos de madera, se llenó como nunca antes. No solo monjas y huérfanos, sino campesinos, nobles, aldeanos, incluso antiguos sirvientes del palacio. Todos venían no por protocolo, sino por testimonio. Porque habían visto lo imposible hacerse carne, un príncipe que regresó no con espada, sino con pan, una madre que perdonó sin olvidar, y dos niños cuya existencia era prueba viva de que el amor, aunque herido, puede renacer. Isabel caminaba entre los bancos, ayudando a los pequeños a encontrar asiento, ajustando las flores silvestres que decoraban el altar. Su vestido era sencillo, pero su presencia irradiaba una paz que nadie podía fingir. Mateo estaba ya en la primera fila, con Lucas y Daniel a su lado, vestidos con sus pequeñas capas reales, pero descalzos, porque así lo habían pedido, como señal de que ante Dios, todos son iguales. El rey entró en silencio, sin escolta, sin manto. Se sentó al fondo, como uno más. Cuando las campanas sonaron, todos se pusieron de pie. El canto comenzó suave, luego creció como un río: «Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque su misericordia dura para siempre». Isabel se unió al coro, con la voz temblorosa pero firme. Mateo cerró los ojos. En cada nota, escuchaba el eco de su propio viaje, el abandono, el arrepentimiento, el miedo, la gracia, y ahora, este momento sagrado. Al final del culto, el anciano obispo, el mismo que años atrás le había dicho a Mateo que el perdón no se compra con presentes, sino con humildad, se acercó al púlpito. «Hoy no celebramos un milagro espectacular», dijo, con voz serena. «Celebramos uno silencioso, el milagro de los corazones que eligen amar después de ser rotos. El milagro de una madre que protegió la vida en la sombra. El milagro de un padre que tuvo el valor de